Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Buenas tardes, hermanos, hermanas, queridos todos, amados por el Señor, personas que a quien llevo en el corazón, y mi esposa también, evidentemente. Estamos esperando a ver cuándo podemos ya dejar de reunirnos a través de WhatsApp y hacerlo de forma presencial. Seguramente lo haremos la semana próxima, que miraremos de programar una velada de oración, donde todos juntos ya de forma presencial podremos orar y hablar al Señor en comunidad, en iglesia, en esa relación fraternal que no siempre necesitamos recordar. El texto que os propongo hoy es un texto que se encuentra en el libro de Eclesiastés, un libro que tiene un ambiente, una línea en la cual se puede descubrir la ironía, la forma de contemplar el tiempo, la forma de ver las cosas del Señor. Está escrito por un tal Coelet. No se sabe realmente quién fue, aunque diga el texto de que era rey en Israel. No se sabe. El texto pues, que os propongo esta tarde-noche, lo encontramos en Eclesiastés capítulo 4, versículo 17, y vamos a leer hasta el capítulo 5, el versículo 6, y dice así el texto. Cuando vayas al templo, vigila tus pasos. Si te acercas, hazlo para escuchar y no para ofrecer sacrificios propios de necios que ignoran que obran mal. Que no se precipite tu boca, ni se apresure tu mente a pronunciar una palabra ante Dios, porque Dios está en el cielo y tú estás en la tierra. Por eso, sé parco, sé medido, controla, en el fondo está diciendo, tus palabras. ¿Por qué? Porque excesivo trajín produce sueño y excesivas palabras dan lugar a tonterías. Cuando hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque no le gustan los necios. Cumple tus promesas, aunque es mejor no hacer promesas, que no cumplirlas. No peques con tus palabras, ni digas ante el ministro de Dios que fue sin darte cuenta. ¿Por qué irritar a Dios con lo que dices de manera que arruine tus obras? Donde abundan sueños, abundan ilusiones y palabras. Tú, en cambio, respeta a Dios. Este texto es realmente un referente actual. Son unos consejos para aquel creyente que buscamos, que anhelamos la presencia de Dios para hablar con Él, para comunicarnos con Él, para expresar nuestro interior delante de Él. Ese es el significado general que podemos ver en el texto y que es aplicable hoy en día cuando dice ir al templo. Ir al lugar de la presencia de Dios. Y el consejo que nos da es que al buscar ese lugar, ese encuentro, esa situación, ese estado en el que estamos con el Señor, hemos de vigilar nuestros pasos. Es decir, hemos de mirar cómo lo hacemos. Hemos de examinar nuestra actitud personal. Compara hacerlo así a que actuamos mal. Y aún más, utiliza una palabra que se traduce por necio y cuyo significado es no hacer las cosas con discernimiento. Mirad, hay dos actitudes esenciales que debemos tener en cuenta a la luz de este pasaje esta tarde y siempre.
obediencia y respeto. Y es interesante ver, como nos dice el versículo 17, escuchar. En el fondo nos habla de concentrarnos en lo que hacemos, en no distraernos. ¿Por qué? Porque es un tiempo, un lugar, un espacio, una actitud incluso, que apartamos, consagramos para el Señor. Es el tiempo de orar, ya sea a nivel personal como comunitario. Es el tiempo santo, apartado, elegido, seleccionado, para intensificar de una forma consciente y adecuada nuestra relación con Dios. Y esto, según nuestro texto, requiere escucha. O desde el punto de vista negativo, no has de hablar mucho. Esto no quiere decir que no busquemos la forma de expresar, la mejor forma de expresarlo. Ni que dejemos de expresar tampoco lo que siente nuestro corazón. Porque el Señor nos conoce y el Señor sabe lo que hay en nosotros. Pero sí que nos pide que si te dejas llevar en oración, has de dejar que tu corazón se exprese tal cual es. Sea larga o corta la oración, eso es lo de menos. Lo que importa es que sea sin cortapisas, transparente, sin recelos, sin miedos, sinceramente, porque el Señor te escuchará igual, pero solo responderá, y esto es lo que el texto nos enseña, aquello que será para tu bien. En Romanos 8:26, es un texto que lo conocemos de sobra, pero es bueno repetirlo. Es bueno repetirlo. Romanos 8:26, 27 dice: asimismo, a pesar de que somos débiles, el Espíritu viene en nuestra ayuda, aunque no sabemos lo que nos conviene pedir, el Espíritu intercede por nosotros de manera misteriosa. Y Dios, que sondea lo profundo del ser, de nuestro ser, conoce cuál es el sentir de ese Espíritu que intercede por los creyentes, por nosotros, de acuerdo con su divina voluntad. Fijaos, extraordinario, porque es que antes nos dice algo que hoy podemos tenerlo presente, muy presente. En el versículo 15 del mismo capítulo 8 dice así: en cuanto a vosotros, nosotros, no habéis recibido un espíritu que os convierta en esclavos, de nuevo bajo el régimen del miedo. Habéis recibido un espíritu que os convierte en hijos y que nos permite exclamar Abba, es decir, Padre. Y ese mismo espíritu es el que, uniéndose al nuestro, da testimonio de que somos hijos de Dios. Es decir, el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu de Dios, es el que nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Por eso cuando hablamos con Dios, cuando hablemos con Dios, cuando lo hagamos, seamos conscientes de esta realidad. Y lo hagamos recordando, como nos sigue diciendo el texto, que Dios está en el cielo y nosotros en la tierra. Y eso merece un gran respeto, que no miedo, que no temor, un temor pusilánime. No. Cuando hablamos de temor ante el Señor, hemos de pensar en ese respeto, en ese saber estar en su presencia. ¿Por qué? Porque Él ya conoce lo que necesitamos. Porque Él mira el corazón.
Porque Él sabe lo que queremos decir, aunque nuestras palabras no hayan sabido expresar. Y por eso el consejo es precioso que encontramos en este mismo texto de Eclesiastés 5:2. Dice, pues excesivo trajín produce sueño y excesivas palabras dan lugar a tonterías. Y esto es lo que nos enseña Jesús también en Mateo 6, cuando está enseñando a sus discípulos y les quiere mostrar la oración modelo. Oración modelo en el sentido de oración guía, oración que nos indica la pauta a seguir cuando tenemos y queremos orar. Dice, cuando oréis, no hagáis como los hipócritas que son muy dados a orar de pie en las sinagogas o en las esquinas de las calles para que todo el mundo los vea. Os aseguro que ya han recibido su recompensa. Tú, yo, cuando ores, cuando oremos, métete en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí a solas contigo. Ese es el templo al que tenemos que acudir para orar. Y tu Padre, que ve en lo escondido, te recompensará. Y al orar, no os pongáis a repetir palabras y palabras, y venga, y pa' aquí, y pa' allá. Eso es lo que hacen los paganos, que se imaginan que Dios los va a escuchar, porque alargan sus oraciones. Es curioso. Por eso el Señor dice en este texto que tus palabras sean parcas, que tus palabras sean las necesarias, porque el Señor no necesita palabra y palabra y palabra como para recordar lo que a ti y a mí nos hace falta. No seáis iguales a ellos, nos dice el Señor Jesús, pues vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad aún antes que le pidáis nada. Ya tenemos dos cosas importantes para hoy. Respetar el tiempo apartado para el Señor, que hemos elegido, que hemos pedido. Ojalá sea las 24 horas del día, ese tiempo apartado, separado, consagrado para el Señor. Pero como eso lo sabemos que en nuestra práctica es imposible, hagamos paradas en nuestro camino para precisamente consagrar un tiempo al Señor en oración. Y también otra cosa importante, dejemos nuestro protagonismo, dejemos que Dios hable, actúe, para escucharlo, para verlo, para comprenderlo, porque esa es la actitud también preciosa que es y forma parte de una auténtica oración. Y hay un tercer punto, lo dice Eclesiastés en el capítulo 5, en el versículo 3-5, dice así: cuando hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque no le gustan los necios, aquellos que no disciernen y que a veces prometen cosas o aseguran cosas o se comprometen en cosas delante de Dios que después se arrepienten. Dicen, uy, esto no tenía que haberlo dicho. Aquí entramos en aquello que habíamos hablado muchas veces, que la oración, el primer resultado que tiene, la primera consecuencia que produce, es que precisa y nos compromete. La oración es un compromiso. Cuando oramos por algo o por alguien, si es por algo, nos comprometemos también a hacer lo posible por aquello. Y si oramos por alguien, nos comprometemos también a trabajar por aquella persona. A veces podemos decir, Señor, yo pido por fulanito de tal, o por sutanita, o por aquí, o por allá. ¿Para qué? Para que le solucione su problema. Pero nos hemos planteado también
que es necesario que cuando oramos al Señor por los hermanos nos comprometamos también a ayudarlos. Eso forma parte del compromiso de la oración. Sigamos. Dice, cuando hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque no le gustan los necios. Cumple tus promesas, aunque es mejor no hacer promesas que hacerlas y no cumplirlas. No peques con tus palabras, ni digas ante el ministro de Dios que fue sin darte cuenta. ¿Por qué irritar a Dios con lo que le dices, de manera que arruine tus obras? ¿Se puede irritar a Dios? Claro, en el sentido de que puede originar en él una respuesta educativa hacia nosotros. ¿Cómo se puede de alguna manera irritar a Dios? Evidentemente, porque nos hemos comprometido o no hemos hecho caso alguno a ese compromiso y no hemos cumplido aquello que le hemos pedido en oración. Así que esta tarde, esta noche, vamos a ser sinceros y vamos a dejarnos llevar por el Espíritu de Dios que hemos leído antes en Romanos, para que Él nos dé las palabras adecuadas, para que seamos capaces de respetar al Señor en estos momentos de oración, a que tengamos una actitud obediente, porque Él está en el cielo y nosotros estamos aquí en la tierra. Que lo que le digamos a Dios sea siempre verdad, como nos dice el versículo 6, donde abundan sueños, abundan ilusiones y palabras. Tú, en cambio, respeta a Dios. Orar, hermanos y hermanas, no es un juego. Orar no es para pasar el tiempo, no es para tranquilizar nuestra conciencia, es algo que hay que tomar conciencia precisamente de que entramos en la presencia de aquel que está en el cielo, que nosotros estamos en la tierra, que merece un respeto profundo y que lo hacemos para escuchar, obedecer y hablar con Él. Quiera el Señor que esta noche, esta tarde, sea un tiempo precioso para que con esa confianza que tenemos como hijos amados de nuestro Padre, como lo hemos escuchado antes en la oración de Romanos, porque tenemos el Espíritu de Dios que hace que le digamos Abba, Padre. Pues que con esa confianza, tal como somos, con nuestras palabras, como surja de nuestro corazón, con sinceridad, con transparencia. Hay un himno muy antiguo que, no sé, no lo hemos contado, que dice, tal como soy y sin ninguna excusa, yo me presento, Señor, en tu presencia. Eso es lo que nos enseña el texto de hoy. Respeto, palabras medidas, pero con esa confianza de que somos hijos de Dios y que Él nos escucha, nos acoge y nos abraza. Son momentos en que vamos a consagrar para el Señor esta noche. Adelante, hermanos. Momentos de oración y que Él nos guíe con su Espíritu. Amén. Un soldado a casa hoy regresó y un niño enfermo se curó. Y hoy ya no hay más sombras que te cubran. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nada